Hola chicos, soy Ricardo Coñuecar, soy tutor de mecánica y en este video vamos a abordar los temas de mecánica de fluidos, específicamente el contenido de estática de fluidos. Bueno, ¿qué vamos a poder lograr con esta sesión? Vamos a poder identificar las fuerzas que están presentes en un sistema con presencia de fluidos y vamos a poder aplicar algunos conceptos de hidrostática para algunos fenómenos que ocurren en la vida cotidiana. Ya. Entonces, ¿de qué se va a componer la sesión? Primero vamos a abordar un contenido que se, se vio durante las primeras unidades del curso de mecánica, que son los diagramas de interacciones. Y luego vamos a ir a los contenidos específicos, son la hidrostática y dos conceptos fundamentales, que son la ley de Pascal y el principio de Arquímedes. Y finalmente vamos a terminar aplicándolo esto en un pequeño ejercicio que vamos a realizar. Entonces, primero que nada, ¿de qué se compone un diagrama de interacciones? ¿Ya? En interacciones, como lo dije anteriormente, es un contenido que vieron en las primeras unidades, sobre todo los que tenían relación con desplazamiento de objetos a través de superficie, energía mecánica, fuerza, roce, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes hacen un dibujo de un objeto que está sobre una superficie, lo primero que es súper importante hacer es hacer un sistema de referencia sobre él, ¿ya? Trazar unas dos líneas vertical y horizontal del eje X y el eje Y, ¿ya? Para que las componentes que ustedes puedan tener tengan sentidos y unas direcciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas componentes? Cuando ustedes trabajaron con diagrama de interacciones, vieron que había un peso, ¿no es cierto? El peso que estaba apuntando siempre como hacia abajo, la normal, que opuesta al peso. Si el objeto estaba sobre una superficie rugosa o lisa, podría haber roce, ¿ya? En caso de movimiento, podría haber roce dinámico. Este objeto no necesariamente puede estar sobre una superficie horizontal, también puede estar sobre una superficie inclinada, ¿ya? Y si estamos aplicando una fuerza y este objeto se está desplazando y como resultado de esa fuerza, podemos decir que también hay trabajo, ¿ya? Y estas componentes y este sistema de referencia nos ayudan a calcular lo que es la fuerza neta, ¿no es cierto? Que es la sumatoria de todas estas fuerzas. Entonces acá tenemos un ejemplo, tenemos un objeto sobre una superficie horizontal y se está aplicando una fuerza, ¿ya? Que no está horizontal, sino que depende de un ángulo. Y tenemos las componentes normal y el peso. Y tenemos un delta R, que es la diferencia de desplazamiento de este objeto en función de la fuerza que se aplicó. Pero no necesariamente, como dije anteriormente, puede ser horizontal, puede ser un poquito más complejo. Puede ser que este esté en un plano inclinado, ¿ya? Y aquí es un poco más difícil porque, por ejemplo, el peso no está en el eje de coordenadas que fue planteado. Voy a poner el láser. Tenemos nuestro componente Y y nuestro componente X, el sistema de coordenadas, pero el peso está entre medio de los dos. Entonces es necesario que el peso se descomponga en función del ángulo en las respectivas funciones trigonométricas, ¿ya? También tenemos una fuerza de roce que está uniendo al movimiento de este objeto, ¿ya? Entonces, eso como conocimiento previo. Y por último, la sumatoria de las fuerzas. Tenemos que saber establecer una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y, ¿ya? De acuerdo a lo que nosotros planteamos en nuestro sistema de referencia. Entonces, con respecto al contenido de esta sesión, la estática de fluidos, ¿ya? ¿Cuál es el contenido fundamental? Es la hidrostática, o sea, los fluidos que están en reposo. También están los fluidos que están en movimiento, y eso es correspondiente al teorema de Bernoulli, teorema de Centuri y todo eso, ¿ya? ¿Cuáles son las variables o los componentes de la hidrostática? Primero de ello es la presión, la densidad también, la viscosidad y por último el empuje, ¿ya? Esas son las variables que se ven. Y la hidrostática está bajo dos principios fundamentales, ¿ya? El primero de ellos es la ley de Pascal y el segundo el principio de Arquímedes, ¿ya? Tenemos que recordar que la presión es la fuerza que se ejerce por unidad de área. Como vemos acá en el objeto, tenemos estas 5 flechas, ¿ya? Y este dibujo lo que nos indica es que la presión es una fuerza que se ejerce siempre perpendicularmente a la superficie del objeto y en todas las direcciones, ¿ya? Y no olvidar también, la densidad es la masa en función del volumen, ¿ya? Entonces, la ley de Pascal. ¿Qué nos dice la ley de Pascal? Tenemos acá la siguiente figura, ¿ya? Tenemos un cubo sumergido en un vaso de precipitado, por ejemplo, puede ser, en el cual vamos a tener una cara superior
y una cara inferior, ¿ya? Tenemos la cara superior que está a una distancia d de la superficie y la cara inferior que está a una distancia d más h de la superficie. Y tenemos tres fuerzas resultantes. Recordemos que fuerza es igual a presión por área, ¿ya? Entonces tenemos acá arriba una fuerza que está ejerciendo hacia abajo, que sería la presión atmosférica por una cierta área, que es el área que está aquí, ¿ya? Y tenemos hacia abajo también el componente peso también, es la masa por la gravedad, ¿ya? Y tenemos una fuerza que está actuando hacia arriba, ¿ya? Particularmente, que es P por A. Y todas están en el mismo sentido, por lo tanto todas tienen la componente J tonco. Entonces podemos decir que la masa por la gravedad también está en función de la densidad, la altura, por el área, por la gravedad, ¿ya? Porque aquí descomponemos volumen, si multiplicamos volumen por densidad, nos da mg. O sea, como decimos, masa igual a densidad por volumen, y esto es igual a densidad, altura por volumen, altura por área, perdón, descomponiendo el volumen. Entonces, planteando un adecuado sistema de coordenadas, ya podemos deducir que la sumatoria de todas las fuerzas, o la fuerza neta, considerando una situación de equilibrio, ya debería dar cero. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos la componente positiva, que sería PA, y las componentes negativas, que sería el peso y la fuerza que está ejerciendo la presión atmosférica sobre el objeto. ¿Ya? Si pasamos esto a una ecuación, ¿ya? Tenemos tres términos de los cuales todos comparten el término A. Por lo tanto, podemos factorizar A por todas las componentes y se nos va del sistema. Y despejando para que todas las variables queden en signo positivo, nos va a dar la siguiente ecuación, ¿ya? Que es análoga a la ecuación de la recta. Tenemos una presión que está en función de una presión inicial, que sería el intercepto, más densidad por gravedad, que sería la pendiente, más la altura, ¿ya? Que sería la variable a jugar. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Pascal? Nos dice que la presión está en función de la altura. Entonces, a medida que nos vayamos sumergiendo, vamos experimentando mayor presión, ¿ya? Y que esta presión es igual en todos los planos. Entonces, tenemos un objeto que se está empezando a hundir a una distancia y vemos que las flechitas que son vecinas, o sea, que están opuestas, son iguales. Eso significa que acá y acá se debería estar ejerciendo la misma presión, ¿ya? Y que la presión se ejerce sobre todas las superficies, ¿ya? Sobre todas las caras del objeto que se está hundiendo, ¿ya? ¿Qué tenemos además? Tenemos el principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? ¿Ya? La mayoría de nosotros, yo creo que hemos intentado hundir una pelota de plástico en una piscina y cuando la hundimos sentimos que cuesta mucho hundirla y que cuando soltamos las manos la pelota sube muy rápidamente, ¿ya? Y eso se debe a que hay dos fuerzas actuando principalmente, ¿ya? Está la fuerza del peso, pero también hay otro componente que es esencial, que es el empuje, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos explicar esto en términos matemáticos? Supongamos que tenemos la siguiente situación, en la cual tenemos nuevamente un cubo dentro de un vaso de precipitado, y en la cual está en equilibrio, y están actuando dos fuerzas, la fuerza del peso y el empuje. Y este cubo tiene una altura h, ¿ya? Entonces tenemos que partir definiendo la fuerza. La fuerza es la presión por el área. Entonces vamos a tener dos presiones, ¿ya? Y eso está en función de las caras. Tenemos por un lado una cara superior y una cara inferior. Entonces por la cara superior vamos a tener una presión de superficie y por otro lado vamos a tener la presión de fondo, ¿ya? Y por ende vamos a tener dos fuerzas. Vamos a tener una fuerza que va a actuar hacia arriba, que va a venir desde acá, desde el fondo. Por lo tanto, la fuerza hacia arriba va a ser igual a la presión del fondo por el área. Y por otro lado tenemos la fuerza hacia abajo, que es la presión de superficie, que se está ejerciendo sobre la superficie, multiplicado por el área. ¿Qué vendría siendo el empuje en este caso? El empuje vendría siendo la diferencia que hay entre la fuerza hacia arriba y la fuerza hacia abajo, ¿ya? Pero esto es más o menos en términos conceptuales. ¿Cómo podemos definir el empuje usando las variables? Para ello, tenemos que descomponer el empuje, ¿ya? Entonces, tenemos la siguiente resta.
descomponemos la fuerza hacia arriba por presión del fondo por el A, por la presión de superficie multiplicada por el área. Me faltó el área ahí. Por lo tanto, como sabemos que el cubo perfecto tiene la misma área arriba y abajo, ya podemos factorizar por el área y nos va a quedar que la presión del fondo menos la superficie por el área va a ser igual al empuje. Acordándonos de la ley de Pascal, ¿ya? Una diferencia de presión va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por H. ¿Ya? Entonces esta definición la colocamos acá arribita. ¿Qué nos da? Nos da que el empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura por el área. ¿Ya? Y obviamente área por altura va por empuje a ser igual a la densidad del fluido por gravedad por volumen. Aquí tenemos una situación de la vida cotidiana en la cual una persona está tratando de sumergir una pelota de ping-pong en este caso y lo hunde con un vaso. Y vemos que no sigue y no se va a hundir. Hay mayor, ¿ya? Entonces, con el principio de Arquímedes tenemos dos situaciones básicas, ¿ya? Aquí tenemos dos vasos, ¿ya? Y tenemos dos bloques en ellos. En la situación A tenemos un bloque que puede ser de madera, por ejemplo, ¿ya? Y en la situación B tenemos un bloque que puede ser de metal, por ejemplo, de cemento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Siempre nosotros vemos en la vida cotidiana, vemos muchas situaciones y vemos que hay cuerpos que flotan y cuerpos que se hunden, ¿ya? Y comúnmente decimos que cuando el objeto está hundido, decimos que el objeto es muy pesado. Pero eso no es una correcta manera de decirlo, ya que lo correcto sería decir que hay una diferencia de densidad entre el líquido y el objeto, ¿ya? ¿Cómo expresamos esto matemáticamente? Tenemos aquí el caso 1, el objeto que flota, que va a resultar en que va a flotar, ¿ya? Y el objeto 2 que finalmente se va a hundir, ¿ya? Entonces ambos tienen una fuerza neta, porque hay un empuje y una fuerza que están actuando. Entonces la resta entre todos va a ser la fuerza neta, ¿ya? Y podemos definir el peso en función de la densidad, la gravedad y el volumen, ¿ya? Y el volumen del objeto, ¿ya? Por lo tanto, la resta entre empuje y peso va a ser igual a la diferencia de densidad entre el fluido y el objeto multiplicado por la gravedad y por el volumen del objeto. ¿Cómo podemos entender esta ecuación? Si la densidad del objeto es mucho mayor que la densidad del fluido, la fuerza neta resultante va a tener un signo negativo, va a tener una dirección negativa. ¿Qué es lo que pasa en el caso B? Que va a estar orientada hacia abajo, por lo tanto el objeto se va a ir hacia abajo, se va a hundir. Pero ¿qué pasa si la densidad del objeto es mucho menor que la densidad del fluido? El objeto va a empezar a flotar, se va a empezar a levantar, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración antes de poder resolver un ejercicio en hidrostática? Primero que nada, tenemos que saber usar las unidades congruentes de acuerdo a cada caso, ¿ya? Tenemos que tener una misma unidad para área, volumen, densidad y presión. Si el enunciado está en kilogramos por metro cúbico, lo aconsejable es que trabajemos en kilogramos por metro cúbico y que las respuestas estén en esas unidades. Ojo con los cambios de unidades si los piden, ¿ya? No confundir densidad y peso específico, ya que peso específico es fuerza por unidad de volumen y densidad es masa por unidad de volumen, ¿ya? Tercero, tenemos que recordarnos del principio de Pascal, que nos dice que la diferencia entre dos puntos va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Cuarto, tenemos que tener en cuenta el principio de Arquímedes, que nos dice que un objeto que está sumergido siempre va a experimentar una fuerza que está empujándolo hacia arriba, ¿ya? Y que en caso de que estuviera en equilibrio, va a ser igual al peso del fluido desalojado. Quinto, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que el empuje no tiene densidad, no tiene relación con las propiedades del objeto, ¿ya? No tiene relación con la masa ni con la densidad de este, ¿ya? Sino que tiene relación con la densidad del fluido, ¿ya? Y por último, tenemos que tener en cuenta que si el objeto está flotando en un fluido, el empuje tiene que ser igual al peso del objeto, por lo que podemos decir que el peso del objeto debe ser igual al peso del fluido desalojado, lo que nos permite establecer una regla de 3, ¿ya? Una regla de 3 entre la densidad y volumen del objeto que flota y la densidad y volumen del fluido desalojado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la actividad práctica? ¿Ya? Vamos a tener el siguiente ejercicio, el cual dice lo siguiente.
tenemos el peso de un bloque rectangular hecho de un material de baja densidad es de 15 newton. Con una cuerda delgada, el centro de la cara inferior horizontal del bloque se amarra al fondo de un vaso precipitado parcialmente lleno con agua. Cuando 25% del volumen del bloque está sumergido, la tensión en la cuerda es de 10 newtons. Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? Bueno, acá tenemos el objeto, ya tenemos el bloque que está sumergido en un vaso. Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? Nos piden bosquejar un diagrama en cuerpo libre de este objeto. ¿Ya? Entonces vamos a tener nuestro objeto. ¿Ya? Y lo primero que tenemos que acordarnos es el diagrama de cuerpo libre que hemos hecho en las unidades anteriores. ¿Ya? Y lo más básico que uno puede poner es el peso, que siempre va a estar apuntando hacia abajo. Entonces eso es lo que vamos a poner primero. Luego nos acordamos de lo que vimos ahora en hidrostática, ¿ya? Sobre la fuerza que siempre se está ejerciendo hacia arriba. Y en este caso sería el empuje. ¿Ya? Y el enunciado también nos dice que el objeto está amarrado hacia el fondo del vaso, ¿ya? Mediante una cuerda. Y si hay una cuerda, hay tensión. Y la tensión la vamos a poner de color rojo. Una T. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que poner además? Tenemos que acordarnos del sistema de coordenadas. O sea, vamos a tener una componente Y y vamos a tener una componente X. Y encima vamos a poner bien personalmente ya nuestro diagrama de coordenadas. ¿Qué nos va a permitir esto? Hacer la sumatoria de las fuerzas. ¿Ya? Vamos a considerar el empuje como una componente positiva y la tensión y el peso como componentes negativas. Y si estamos en una situación de equilibrio, esto va a ser igual a cero. Segundo, ¿qué nos piden? Nos piden encontrar el empuje del bloque. Y esto es bastante sencillo, ¿ya? Lo único que tenemos que acordarnos sobre las componentes, sobre nuestro dibujito y sobre esta ecuación. Que en una situación de equilibrio la diferencia entre estas tres variables va a ser igual a cero. Como dato nos dan el peso y nos da la tensión, por lo que solo restaría despejar el empuje. Ahí debería ir una suma, perdón. ¿Ya? Por lo tanto, el empuje van a ser 25 newtons. ¿Ya? Sí. Ahora nos dicen que el vaso precipitado se le está agregando aceite y que este tiene una densidad de 800 kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a tener dos líquidos. ¿Ya? Nos preguntan, ¿qué va a ocurrir con la tensión en la cuerda conforme se agrega el aceite? Y tenemos que explicarlo y cómo el aceite tiene este efecto sobre la tensión de la cuerda. O sea, vamos a tener una nueva situación en la cual hay aceite encima. Entonces, primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que el aceite va a estar ejerciendo presión sobre el agua, ¿ya? Por lo tanto, si está ejerciendo presión, la presión en el agua está aumentando. Y si está aumentando la presión en el agua está ejerciendo mayor fuerza sobre los bloques. Si está ejerciendo mayor fuerza sobre los bloques, ya el bloque se va a intentar ir hacia arriba, pero el bloque está amarrado. Así que, ¿qué se espera? Que la tensión de la cuerda está aumentando, ya a medida que se está añadiendo aceite, debido a esta mayor presión que está teniendo el agua. ¿Ya? Nos dicen que la cuerda se rompió cuando alcanzó una tensión de 60 newtons, ¿ya? Y en ese momento un cuarto del volumen del bloque estaba todavía bajo la línea del agua. Y nos preguntan por la fracción adicional del volumen del bloque que está por debajo de la superficie superior del aceite, ¿ya? Entonces tenemos esta situación, tenemos aceite y agua, tensión y peso, pero vamos a tener dos empujes, ¿ya? Vamos a tener, por un lado, el empuje del agua y el empuje del aceite. No podemos trabajar con solo un empuje. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con líquidos de distinta densidad. Entonces nos están preguntando por la fracción de la franja amarilla. Estoy indicando acá. ¿Cuál es la fracción que está sumergida en aceite? Entonces, para ello, tenemos que considerar una situación de equilibrio antes de que se rompiera la cuerda, ¿ya? Entonces, en esa situación de equilibrio, la sumatoria de la fuerza de los componentes en I, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, era cero, ¿ya? Por lo que podemos decir que la suma de los empujes menos la tensión y el peso era cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Encontrar el empuje del aceite, ya que tenemos todos los demás datos. Entonces, solo despejamos el empuje del aceite y este resulta en 50 newtons. ¿Ya? Tenemos el empuje del aceite. ¿Pero qué falta?
falta algo súper importante, y que es el volumen del bloque, ¿ya? Para calcular el volumen del bloque tenemos que usar el empuje del agua, ya lo conocemos, ¿ya? ¿Y qué tenemos que considerar? Tenemos que considerar el dato que nos dan en el enunciado, ¿ya? Que nos dicen que el 25% del bloque está bajo la línea del agua. Por lo tanto, eso nos permite trabajar con el empuje del agua. Y eso es el volumen desplazado va a ser igual al 0,25 por el volumen del bloque. O sea, lo que nos queda ahora es solo despejar el volumen total del bloque de la ecuación, ¿ya? Lo que va a resultar en 1,02 por 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. ¿Qué debemos hacer después? ¿Ya? Tenemos que calcular la fracción que está sumergida en aceite. Para ello, tenemos que trabajar con el empuje del aceite, ¿ya? Que se define de la siguiente forma: densidad, gravedad por volumen desplazado. ¿Pero qué va a ser el volumen desplazado en este caso? El volumen desplazado va a ser igual a la fracción que está sumergida en aceite, F sub S, por el volumen del bloque. Entonces, ¿cuál sería la incógnita en este caso? Sería la fracción sumergida, porque ya conocemos el volumen del bloque, sabemos el empuje del aceite. Entonces, 50 newton va a ser igual a los 800 kilogramos por la fracción sumergida en aceite, por 1,02 por 9,8. Y despejamos la fracción sumergida, que en este caso va a resultar en 0,625. Y si lo multiplicamos por el 100%, nos va a dar un 62,5%. ¿Ya? Eso significa que aparte del 25% adicional, hay un 62,5% más que está en aceite. Por último, nos dicen que después de que la cuerda se rompe, el bloque llega a una nueva posición de equilibrio en el vaso de precipitados y que ahora está solo sumergido en aceite. Entonces tenemos esa nueva situación. ¿Qué fracción del volumen del bloque ahora está sumergida? Entonces tenemos esta nueva situación, la cual tenemos que solo nuestro bloque está totalmente sumergido en aceite. Entonces ahora ya no podemos trabajar con el empuje del agua, vamos a trabajar solo con el empuje del aceite y el peso. Y si consideramos que esta situación está en equilibrio, decimos que la diferencia entre el empuje del aceite menos el peso es igual a 0. ¿Ya? Sabemos cuál es el empuje del aceite y la densidad del fluido y la gravedad, obviamente. Entonces, hacemos lo mismo que anteriormente. Planteamos que el volumen desplazado va a ser igual a la fracción que está sumergida en aceite por el volumen del bloque. ¿Y con qué ecuación vamos a trabajar? Vamos a trabajar con esta ecuación, porque ya sabemos el peso. Entonces está toda la ecuación de empuje y sus variables y le restamos los 15 newton del peso. Y despejamos la fracción sumergida nuevamente. ¿Y qué resulta acá? Resulta que la fracción sumergida es 0,187. Lo multiplicamos por el 100% y nos da un 18,7%. Entonces podemos decir que solo un 18,7% del bloque ahora está sumergido en aceite. ¿Ya? Eso sería la actividad práctica. Entonces, ¿qué podemos hacer como reflexión de cierre? ¿Qué cosas tenemos que tener en consideración para resolver los ejercicios de hidrostática? ¿Ya? Primero que nada, plantear un buen sistema de referencia. Es fundamental saber qué componentes van en el X, qué componentes van en el Y, ¿ya? Y cómo plantear la sumatoria de las fuerzas con este sistema de referencia, ¿ya? Que tenga los signos adecuados. Segundo, plantear una buena estrategia de resolución, ¿ya? Sabiendo los principios de Arquímedes y la ley de Pascal, además de siendo ordenado con la resolución del ejercicio. ¿Ya? Y, como dije anteriormente, las leyes y principios. ¿Ya? En mecánica, a diferencia de matemática, no es solo importante que sepan resolver los ejercicios, sino que sepan los conceptos que hay detrás de esto. ¿Ya? Porque si llegan y resuelven un ejercicio, no van a saber si el resultado es coherente o no. Para eso se necesita la teoría. Y por último, las unidades. O sea, que sepan convertir unidades, que sepan pasar de gramos a kilogramos, de metros cúbicos a centímetros cúbicos a litros. Es importantísimo y que no se confundan con esto. Y si el enunciado le están pidiendo conversión de unidades, que lo hagan de forma correcta. Y si les piden la respuesta en una cierta unidades, que respondan en esas unidades. Súper importante. Bueno, eso ha sido la sesión. Espero que les haya sido útil. Chao.